En 1917, la Primera Guerra Mundial tiene lugar en Europa. También en el Portugal, gobernado por un régimen contrario a la Iglesia. Cerca de Fátima, situada en una región a unos 130 kilómetros al norte de Lisboa, comienzan a desarrollarse una serie de extraños acontecimientos que hoy la historia denomina el Milagro del Sol. A mediados de mayo, Lucía dos Santos, de 10 años, su primo Francisco, de 9, y su prima Jacinta, de 7, están pastoreando ovejas en un campo del valle de Cova da Iria, cuando un rayo cae en el suelo junto a ellos. Los niños se sobresaltan y corren hacia un extenso roble. A medida que se acercan, otro rayo atraviesa el árbol, pero en lugar de fuego, un aura dorada baña el roble y aparece una mujer vestida de blanco. Según los niños, brillaba más que el sol. Ninguno de los aldeanos lo duda. Es un milagro. La Virgen María se ha aparecido a los niños. Además, las niñas como el niño contarían más tarde que vieron a la Dama de Blanco 6 veces más. Y para colmo, la Virgen les daría profecías que más tarde se harían realidad. Se dice que predijo la Segunda Guerra Mundial o el asesinato del Papa, que tuvo lugar 64 años después. Pero volvamos al día en que la Virgen se apareció por primera vez. Ella iba a decirles que quería dar esperanza a la gente en tiempos difíciles, pero que es necesario, entre otras cosas, rezar el rosario con diligencia y hacer penitencia. También les pidió que acudieran al mismo lugar el día 13 de cada mes, y luego les dijo que les contaría más cosas. Los niños compartieron la experiencia con sus familias, y cuando fueron al segundo encuentro el 13 de junio, fueron acompañados por varios parientes. Pero los parientes no vieron ninguna aparición. Observaron incrédulos a los niños, que miraban por encima de un roble y se comunicaban con alguien. El suceso se difundió, y la gente empezó a ridiculizar a los niños. La madre de Lucía se sintió especialmente incómoda por la atención. Los acontecimientos culminaron en agosto, cuando las autoridades llegaron a encarcelar a los niños durante varios días. Agosto fue también el único mes en que la Virgen no se apareció a los niños el día 13, sino el 19, cuando salieron de la cárcel. En septiembre, los niños pidieron una prueba para demostrar que no estaban imaginando cosas. La Virgen les escuchó. Se dice que dijo: «Traed a todos los que dudan el 13 de octubre. Les mostraré algo que finalmente creerán». Y así llegó el 13 de octubre de 1917. En el campo de Cova da Iria, cerca de Fátima, unas 70.000 personas esperan impacientes. Familias enteras están aquí, nobleza local y miembros de la prensa nacional. Hay creyentes profundos, escépticos y los que solo bromean con la conmoción. Llueve toda la mañana, pero después del mediodía el cielo se despeja de repente. El sol aparece, y según los relatos posteriores de los presentes, baña toda la zona con los fantásticos colores del arco iris. El propio disco del sol parece danzar en el cielo, girando, encogiéndose y agrandándose. La gente mira al cielo con asombro, rezando o esperando con pánico a que comience el juicio final. La gran mayoría está convencida de que acaba de ver un milagro que será conocido como el Milagro del Sol. Hay muchas fotografías de la multitud reunida, pero ninguna de ellas capta el milagro en sí. Los científicos intentaron llegar al fondo del misterio, explicándolo como un fenómeno denominado halo, una rara refracción de la luz, o que era una sobrecarga de la visión que se produce durante la observación prolongada del Sol, que provoca alucinaciones cromáticas.
pero nadie sabía cómo era posible que los niños hubieran predicho este fenómeno. El Vaticano reconoció el evento como un milagro en 1930, y Fátima se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más visitados. Una gran oleada de interés por el suceso se dispara en 1942, cuando Lucía dos Santos, entonces una monja de 35 años del convento de Santa Dorotea de Pontevedra, comienza a revelar sus notas. En ellas habría recogido todo lo que la Virgen les había dicho. Se dice que les dijo a Jacinta y a Francisco que pronto los llamaría. Los dos niños murieron de gripe española poco después del milagro de Fátima. La siguiente predicción se refería a la Segunda Guerra Mundial. Comenzaría cuando los cielos se llenaran de una luz brillante. En 1938, la mayor aurora boreal fue visible en Europa. Y no mucho después, Hitler desencadenó la guerra más sangrienta de la historia. Y Lucía escribió la tercera profecía en una carta que se guardó en la cámara acorazada del Vaticano. Todos los papas conocieron su contenido, pero ninguno lo hizo público. Por lo tanto, comenzaron las especulaciones sobre los aterradores rumores que podría contener la carta, la destrucción de la Iglesia, o incluso el fin del mundo. Fue el Papa Juan Pablo II quien puso fin a las especulaciones en el año 2000. Anunció al mundo que el texto predecía un atentado contra el obispo de Blanco, el propio Papa. En 1981, esta amenaza se había hecho realidad. El Papa estuvo a punto de morir en un intento de asesinato. Llegó a la conclusión de que no había razón para mantener la profecía en secreto por más tiempo. Por el largo periodo transcurrido entre el asesinato y la publicación del texto, esta explicación estuvo lejos de satisfacer a todo el mundo. Sigue habiendo opiniones de que la profecía contiene en realidad aún más hechos y mucho más graves. Lucía dos Santos, una monja de 93 años, confirmó que la profecía se publicó exactamente como ella la escuchó hace más de 80 años. Lucía dos Santos murió en 2005 y fue beatificada. El milagro de Fátima ha influido en la historia de la Iglesia del siglo XX y ha ocupado un lugar completamente privilegiado entre todos los milagros oficialmente reconocidos. Todos los demás han sido siempre vistos por unos pocos elegidos. El milagro en Fátima ha sido visto por decenas de miles de personas, y por tanto, incluso los escépticos deben admitir que algo extraordinario ha tenido lugar en el campo de Cova da Iria.